Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad explicaremos cómo realizar la prueba chi cuadrado. Primero que todo, debemos de saber que la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado o ji cuadrado tiene como objetivo verificar si los datos de una muestra se asocian a una distribución teórica para variables cuantitativas discretas y continuas. Entonces, tengamos en cuenta que se puede trabajar para variables cuantitativas, discretas y continuas. Para ello tenemos un estadístico de prueba como el que ustedes visualizan. Este estadístico de prueba representa nuestro chi cuadrado y como ustedes observan tenemos a cada uno de sus componentes en donde O sub i expresa las frecuencias observadas, E sub i las frecuencias esperadas o también lo denotamos como f de x sub i. Tenemos acá que va a ser el número de observaciones, teniendo en cuenta que K menos R grado de libertad. Este K es el número de eventos o de categorías y R es el número de restricciones. Hay que tener en cuenta que nuestro R tiene que ser mayor o igual a 1. Además de ello, tenemos por teoría dos hipótesis. Para la hipótesis nula tenemos que los datos provienen de una muestra al azar de una población distribuida de acuerdo a un modelo teórico. Y la hipótesis alternativa, entonces tendríamos lo contrario. Recuerden que es la negación, ¿verdad? Los datos no provienen de una muestra al azar de una población distribuida de acuerdo a un modelo teórico. Ahora bien, para la prueba chi cuadrado debemos de cumplir unos pasos, debemos de verificar unos pasos. Como primera medida tenemos que plantear la hipótesis nula y la alternativa. El segundo paso, determinar el nivel de significancia. El tercer paso, estimar el valor del estadístico de prueba. Cuarto, establecer la regla de decisión. Y quinto, debemos de tomar la decisión. Entonces, vamos a realizar un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a realizar bajo nuestra temática de estudio, que son los discapacitados de la ciudad de Cali en el 2016. Para ello, tenemos una pregunta de investigación y tenemos una variable. La variable que vamos a analizar en esta oportunidad se denomina horas laboradas diariamente. Previamente, de nuestra hoja muestra, he tomado esta variable, ¿cierto? La de la columna P, y la he insertado en nuestra hoja en la que vamos a realizar nuestro ejemplo. Entonces tenemos horas laboradas diariamente, la insertamos y vamos a realizar el paso a paso de nuestra prueba chi cuadrado. Como primera medida tenemos que debemos de plantear las hipótesis y para ello tenemos como hipótesis nula, entonces que las horas laboradas se distribuyen como una normal. La hipótesis alternativa, que las horas laboradas no se distribuyen como una normal, que es la negación, recuerden. Es importante, como les mencionaba anteriormente, lo que dice la hipótesis en general de nuestra prueba chi cuadrado, que los datos provienen de una muestra al azar de una población distribuida de acuerdo a un modelo teórico. O sea, en general lo que vamos a verificar, ¿cierto? Es si esta variable, horas laboradas diariamente, se distribuye como una prueba chi cuadrado. Bien, ahora, nuestro paso 2, tenemos que determinar el nivel de significancia. Entonces aquí les he insertado una nota y debemos de tener en cuenta que la hipótesis nula siempre es una hipótesis de igualdad. Entonces usualmente lo que se busca es evidencia para poder rechazar esa hipótesis nula, ¿verdad? Entonces acá corrijamos un momento. Bien. Además, lo vamos a analizar con un nivel de significancia del 95% de confianza. Solo puedo rechazar esta hipótesis nula si el valor de P que resulta de la prueba es menor que nuestro nivel de significancia. Bien, entonces determinamos nuestro alfa. Alfa es igual al 0,05. El tercer paso sería estimar el estadístico de prueba. ¿Cómo lo hacemos? Como primera medida debemos tener en cuenta que necesitamos unos datos iniciales. Entonces aquí los datos iniciales son los siguientes. Vamos a calcular la media. ¿Cómo calculo la media? La media, simplemente esos datos aquí los manejo, los realizo
por si en nuestra tabla de frecuencias la requerimos. Entonces en la media voy a insertar la función promedio, ¿cierto? Entre paréntesis lo que hago es citar la columna en la que se encuentran todos los datos de la variable. Bien, pues ahí está todos los datos. Para la desviación lo mismo, usamos la función desv.s, s porque es una muestra, y hacemos el barrido de toda nuestra columna que representa nuestra variable horas laboradas. El número de datos, entonces aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. El número de datos aquí vendría siendo nuestro K, y nuestro K es el número de observaciones. Entonces aquí lo que debemos de hacer es tomamos un filtro y lo que vamos a observar son las categorías que presenta nuestra variable. Si ustedes observan la variable, tiene la categoría del 0 hasta el 10. Entonces, ya observamos esto y de acuerdo a ello podemos decir que del 0 hasta el 10, K vendría siendo ¿quién? 11. Bien. ¿Quién sería nuestro n? Nuestro n ya sabemos que es el tamaño. Entonces, el tamaño de esta variable, la cantidad de los datos, proviene de la cantidad o el tamaño de n de nuestra muestra, que es 147. De igual forma, nosotros podemos hacer el conteo. Aquí, miren, vamos a subrayar todos estos valores. Y aquí, en esta parte posterior, decimos cuenta y nos está diciendo que tenemos 147 datos. Entonces, ahí comprobamos que estamos haciendo un buen conteo y un registro de datos. Bien, en este paso 3, se debe estimar el estadístico de prueba, pero para ello, previamente, nosotros necesitamos realizar una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias tiene unos valores determinados. Esos valores determinados están dados ¿por quién? Por nuestro estadístico de prueba, por esta fórmula que ustedes están visualizando acá. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es cada uno de estos valores debemos de calcularlos previamente para poder saber quién es nuestro chi cuadrado o ji cuadrado. ¿Bien? Continuando con ello. Entonces, ¿quién sería x sub i? X sub i se refiere a las categorías o número de datos que les mencioné anteriormente. Entonces, tenemos del 0 hasta el 10. Entonces, insertamos ahí todas las categorías, como ustedes ya las están observando, ¿cierto? Ahí las estoy repasando. Tenemos esas categorías. Bien, ahora tenemos esta columna que representa las frecuencias. Acá yo les he dejado notas, se denomina frecuencias observadas. Lo puedo denotar con O sub I o F sub O, que me expresa lo mismo, frecuencias observadas. ¿Cómo lo voy a realizar? Entonces aquí, hagamos el primero para que ustedes tengan en cuenta cómo se realizaría. Entonces vamos a decir igual la función contar.si, entre paréntesis lo que vamos a hacer es hacer el barrido de toda nuestra variable, solo de los datos, ojo, el título no, punto y coma, entre comillas, vamos a ubicar el valor que quiero que me busque. Como estamos trabajando con el dato número 0, entonces voy a decir que me ubique en esa columna cuántos datos hay clasificados para 0 y el conteo es de 58. Y entonces así vamos a hacer posteriormente para cada una de esas categorías. Entonces contar.si en toda la variable que me busque al 1. Entonces tengo un dato. Contar.si en toda la variable que me busque al 2 y el conteo es de 10. Y así sucesivamente para todas las categorías. Ahora bien, debemos de totalizar. ¿Cómo totalizo? Muy sencillo. Implementamos la función suma, suma, que nos sume a quién, que nos sume a cada uno de esos datos que acabo de calcular de las frecuencias observadas, es decir, de 51 hasta de 61. Igual, entonces tenemos que el total es 147. Como ustedes observan, estamos verificando nuevamente que estamos trabajando con nuestro n proveniente de nuestra muestra, el cual es correcto. Bien, ahora
en la siguiente columna vamos a trabajar las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas se pueden denotar como f de x sub i o simplemente f sub e. Para calcular las frecuencias esperadas, ustedes tienen una fórmula para aplicar. Esa fórmula es n sobre k. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la primera y lo corremos para la siguiente. Entonces tenemos, primero que todo es importante tener en cuenta que hay que inmovilizar cada una de las celdas. Entonces digo signo pesos, con eso inmovilizo. Primero insertemos mejor los datos y posteriormente lo inmovilizamos. Entonces antes de la D insertamos el signo pesos, de igual forma acá, aquí y aquí. Damos Enter, como ustedes ven obtengo 13,364. Arrastramos ese valor hasta la última categoría, para todos obtenemos lo que están observando y qué debemos de hacer. Aquí hacemos lo mismo, entonces aplicamos la suma, hacemos suma de quién, el primer dato de la primera categoría hasta la última. Entonces acá hay algo muy importante. Si a usted O sub i y F sub e no le da lo mismo o no tiene el mismo resultado, debe verificar porque está realizando algún procedimiento mal. Entonces esto me verifica o me asegura de que hasta el momento hemos realizado un buen proceso. Ahora bien, aquí en esta última columna ustedes van a observar la fórmula del chi cuadrado, cómo se hace. Entonces, como primera medida, lo que dice es, vamos a hallar el primer valor, entonces decimos igual O sub i menos F sub e. Entonces, tomamos paréntesis, tocamos la casilla que voy a evaluar, menos F sub e, cerramos, elevamos al cuadrado. La fórmula me dice que vuelve y lo divida por la frecuencia esperada. Damos Enter y lo que hacemos es arrastrar esta fórmula a las demás categorías. Bien, al final lo que hacemos es como el mismo proceso que realizamos en los otros totales, ¿verdad? Sumamos. Entonces hacemos la sumatoria y obtenemos 248,476. Entonces, el valor de chi cuadrado de prueba calculado es igual a 248,476. Ya tenemos nuestro chi cuadrado de prueba o calculado. Ahora lo que tenemos que hacer es establecer la regla de decisión. ¿Cómo establezco la regla de decisión? Entonces, tenemos aquí algo importante que aclarar. Debemos de implementar la fórmula chi, la prueba chi cuadrado, la inversa. Esta es una función inversa de una probabilidad dada de cola derecha en una distribución chi cuadrado. Esto ya se debe haber estudiado previamente en el curso de probabilidad. Entonces, aplicamos la función, como les venía diciendo, y entre paréntesis, ¿qué es lo que vamos a ubicar? En primera medida, debemos de ubicar la probabilidad, que sería nuestro alfa. Entonces, aquí lo que hacemos es tocar, miren, de 37 vendría siendo el nivel de significancia, punto y coma, y vamos a ubicar, como ustedes visualizan acá, los grados de libertad. Los grados de libertad están dados por K menos 1. K vendría siendo de 45, entonces lo que hacemos aquí es hacer 11 menos 1 sería 10, entonces 0,05, punto y coma, y tenemos a 10. Hacemos Enter y obtenemos a nuestro chi cuadrado teórico. Ahora, el quinto paso es la regla de decisión. Para la regla de decisión debemos de tener en cuenta el criterio que están viendo acá. Si el estadístico calculado es mayor que el estadístico teórico, entonces tenemos que se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%, pero si es menor, entonces se acepta la hipótesis nula. Posterior a ello, hacemos un análisis que tenga que ver con la problemática de estudio que estamos realizando. Espero este video les sea útil y lo aprovechen para la solución de sus actividades.